¿Alguna vez has sido traicionada de una forma tan cruel que sentiste que necesitabas hacer justicia? Yo estuve allí. Y la venganza que preparé para él va a sorprenderte. Nunca imaginé que la persona que más amaba me haría esto, pero él y toda su familia tramaron algo contra mí, y mientras ellos celebraban su victoria, yo estaba a punto de destruir todo con un único movimiento. Pero, ¿qué hice? Quédate para saber qué pasó después, esto es más que un simple desahogo. Mi nombre es Isabella Moreno, y esta historia va a dar vuelta a tu cabeza. Yo sabía que algo estaba mal cuando encontré ese mensaje en su teléfono una tarde cualquiera de octubre. Era un martes común, uno de esos días grises donde la rutina te envuelve sin que te des cuenta. Roberto había olvidado su celular en la cocina mientras se duchaba, y yo estaba preparando café cuando la pantalla se iluminó con una notificación. No era mi intención espiar, pero el nombre que apareció me heló la sangre. Camila, con un corazón rojo al lado. El mensaje decía algo que jamás podré olvidar: mi amor, no puedo esperar a que dejemos todo esto atrás y comencemos nuestra vida juntos. La casa que me mostraste ayer es perfecta para nosotros. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la taza de café que sostenía. Miré hacia el pasillo para asegurarme de que Roberto seguía en la ducha, y con dedos temblorosos abrí el teléfono. No tenía contraseña, nunca la había tenido porque supuestamente entre nosotros no había secretos. Qué ingenua fui. Qué estúpidamente ingenua. Lo que encontré en esa conversación destruyó 15 años de matrimonio en cuestión de minutos. Meses y meses de mensajes íntimos, fotografías que me revolvieron el estómago, planes detallados de un futuro que no me incluía. Camila tenía 26 años, casi 20 años menos que yo. Era su asistente en la firma de arquitectura, esa chica dulce que yo había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa el año anterior, la misma que me había abrazado y llamado señora Isabella, con esa voz melosa que ahora entendía era pura hipocresía. Pero lo que realmente me destruyó no fue la traición amorosa. He escuchado tantas historias de hombres que dejan a sus esposas por mujeres más jóvenes que casi parece un cliché patético. Lo que me rompió fue descubrir que Roberto había estado planeando dejarme en la ruina financiera. Seguí investigando esa noche cuando él se durmió, revisé su computadora portátil, sus correos electrónicos, los documentos guardados en carpetas que creía ocultas. Encontré transferencias bancarias a cuentas que desconocía, propiedades puestas a nombre de su madre y su hermano, consultas con abogados especializados en divorcios donde preguntaba cómo minimizar la pensión alimenticia y quedarse con la mayor parte de nuestros bienes. Había documentos de valoración de nuestra casa, esa casa que construimos juntos, que diseñamos habitación por habitación, donde nacieron nuestros hijos y crecieron nuestros sueños. Todo estaba siendo preparado para ser transferido a un fideicomiso familiar del cual yo sería excluida completamente. La rabia que sentí esa noche fue como un fuego que me quemaba desde dentro. Pero no grité, no lloré, no rompí nada. Me quedé ahí sentada en la oscuridad de su estudio, leyendo cada documento, memorizando cada detalle, entendiendo finalmente la magnitud de la traición. Roberto no solo me estaba dejando por otra mujer, me estaba preparando para destruirme económicamente, para dejarme sin nada después de que sacrifiqué mi carrera profesional por nuestra familia. Yo había sido abogada, una muy buena abogada, pero cuando nació Sofía decidimos que yo me quedaría en casa. Fue una decisión mutua, o eso me hizo creer. Ahora entendía que siempre había sido su plan, mantenerme dependiente, vulnerable, fácil de descartar cuando encontrara un modelo más nuevo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal, sonreír, besar a Roberto cuando llegaba del trabajo, preparar la cena, ayudar a los niños con sus tareas, todo mientras por dentro me consumía el conocimiento de su traición. Pero algo había cambiado en mí. Esa noche en su estudio, entre documentos legales y evidencias de su engaño, tomé una decisión que cambiaría todo. No sería la esposa abandonada que llora su destino. No sería otra estadística de mujeres de mediana edad reemplazadas y olvidadas. No permitiría que Roberto y su familia me destruyeran mientras ellos celebraban su victoria. Si querían jugar sucio, yo les mostraría lo que una abogada entrenada y una mujer traicionada podían hacer cuando se unen. Comencé mi investigación silenciosa. Cada día era la esposa perfecta, pero cada noche me convertía en detective, abogada y estratega. Copié todos los documentos de su computadora en una memoria USB que escondí en un lugar donde jamás buscaría. Fotografié cada papel importante de su oficina.
Grabé conversaciones donde él hablaba por teléfono con Camila, con su madre, con su hermano, planeando mi destrucción como si fuera un proyecto más de arquitectura. Reactivé mis contactos profesionales del mundo legal, llamando a viejas amigas con el pretexto de ponerme al día, cuando en realidad estaba armando mi equipo de defensa. Contraté a un investigador privado para que siguiera a Roberto y documentara cada encuentro con Camila, cada salida sospechosa, cada mentira que me decía sobre reuniones de trabajo que en realidad eran citas románticas en hoteles caros. Lo que descubrí en las semanas siguientes fue aún peor de lo que imaginaba. La familia entera de Roberto estaba involucrada en el plan. Su madre, doña Carmen, esa mujer que siempre me trató con condescendencia disfrazada de amabilidad, había sido quien sugirió la estrategia legal para dejarme sin nada. Su hermano Javier, contador de profesión, era quien manejaba las cuentas ocultas y las transferencias fraudulentas. Su hermana Patricia había sido quien le presentó a Camila, sabiendo perfectamente cuál era la intención. En las reuniones familiares, todos me miraban con lástima fingida mientras yo servía el café, sin saber que yo los estaba grabando, documentando cada comentario, cada risa cruel, cada plan malicioso que discutían cuando pensaban que yo no estaba escuchando. La humillación alcanzó su punto máximo una tarde cuando fui al baño durante una comida familiar en casa de doña Carmen. Dejé mi teléfono grabando escondido entre los cojines del sofá de la sala. Lo que escuché cuando regresé a casa y reproduje la grabación casi me hace vomitar. Isabella nunca fue suficiente para nuestro Roberto, decía doña Carmen con ese tono despectivo que tanto conocía. Camila es joven, hermosa, ambiciosa. No tiene esas ideas feministas ridículas de querer una carrera. Ella sabe cuál es el lugar de una mujer. Las risas que siguieron, incluyendo la de Roberto, resonaron en mi cabeza durante días. Hablaban de mí como si fuera basura que había que desechar, un obstáculo que remover para que Roberto pudiera ser feliz con su nueva vida. Esa noche tomé la decisión final. Ya no se trataba solo de protegerme financieramente o asegurar el futuro de mis hijos. Era cuestión de justicia. Era cuestión de enseñarles a todos ellos que subestimar a una mujer inteligente y preparada es el error más grande que pueden cometer. Decidí tomar las riendas de la situación. No sería más la mujer vulnerable que ellos creían que era. Planeé cada detalle de mi venganza con la precisión de un cirujano y la frialdad de un estratega militar. Sin que nadie lo supiera, sin levantar sospechas, preparé el golpe que los destruiría a todos. Y cuando ellos menos lo esperaban, cuando estaban más confiados en su victoria inminente, solté la bomba que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Crees que ya viste todo? Espera hasta ver cómo fue su reacción y cómo todo se revirtió contra ellos de una forma que jamás imaginaron. Los siguientes 3 meses fueron una obra maestra de actuación y planificación estratégica. Cada mañana me despertaba, preparaba el desayuno para Roberto y los niños, sonreía como si nada estuviera pasando. Sofía y Mateo no notaban nada extraño, o al menos eso creía yo. Los niños tienen una intuición especial para detectar cuando algo anda mal en casa, pero yo me esforzaba al máximo por mantener la normalidad. Les ayudaba con sus tareas, los llevaba a sus actividades extracurriculares, asistía a las reuniones de padres en el colegio. Era la madre perfecta en público, mientras por dentro era una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. Roberto se volvió increíblemente descuidado en su arrogancia. Es fascinante cómo el exceso de confianza puede cegar a las personas más inteligentes. Él, que era tan meticuloso en su trabajo como arquitecto, dejaba evidencias por toda la casa. Facturas de hoteles escondidas mal en los bolsillos de sus sacos, recibos de joyas que jamás me regaló a mí, perfumes diferentes en sus camisas. Una vez hasta encontré un arete de mujer en su auto, un pequeño aro dorado que claramente no era mío. Cuando se lo mostré fingiendo inocencia, me dijo que probablemente era de alguna clienta que había transportado a ver una obra. La mentira salió tan natural de sus labios que me dio náuseas, pero sonreí y acepté la explicación como la esposa confiada que se suponía debía ser. Mi investigador privado, un hombre llamado Mauricio que había trabajado en casos de infidelidad durante 20 años, me entregaba reportes semanales con fotografías y videos. Roberto y Camila se encontraban en un apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que él había alquilado bajo el nombre de su empresa. Se veían los martes y jueves por la tarde, supuestamente cuando Roberto tenía reuniones con clientes importantes. Los fines de semana, cuando me decía que tenía que supervisar obras, en realidad estaba con ella en hoteles fuera de la ciudad. Mauricio me mostró fotos de ellos caminando de la mano por playas donde Roberto y yo habíamos vacacionado años atrás.
La ironía era dolorosa pero también alimentaba mi determinación. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mi identidad profesional. Contacté a mi antigua socia del bufete de abogados donde trabajé antes de casarme. Marcela se sorprendió de escucharme después de tantos años, pero cuando le conté mi situación sin entrar en detalles emocionales, su respuesta fue inmediata. Necesitaba un abogado especializado en divorcios de alto patrimonio, y ella conocía al mejor. También necesitaba actualizar mi licencia para ejercer, asistir a seminarios sobre nuevas leyes y regulaciones. Marcela me facilitó todo, incluso me ofreció un espacio en su firma cuando todo terminara. La solidaridad entre mujeres es algo hermoso, especialmente cuando has sido traicionada por quienes se suponía debían protegerte. El abogado que Marcela me recomendó se llamaba Dr. Alejandro Ruiz, un hombre de 60 años con una reputación impecable y un historial de ganar casos imposibles. Nuestra primera reunión fue en su oficina un miércoles por la mañana, cuando Roberto pensaba que yo estaba en una clase de yoga. Le mostré toda la evidencia que había recopilado, las transferencias bancarias fraudulentas, los documentos de propiedades ocultas, las grabaciones de conversaciones familiares, las fotografías y videos de la infidelidad. El doctor Ruiz revisó todo con expresión seria, haciendo anotaciones en una libreta de cuero. Cuando terminó, me miró por encima de sus lentes y dijo algo que jamás olvidaré: señora Moreno, su esposo y su familia cometieron el error de subestimar a una mujer inteligente. Vamos a destruirlos legalmente de una forma que recordarán por el resto de sus vidas. Comenzamos a construir el caso. El doctor Ruiz explicó que las transferencias de activos que Roberto había hecho podrían ser anuladas por un juez, especialmente si demostrábamos que fueron realizadas con la intención de defraudar en un divorcio inminente. Las propiedades puestas a nombre de doña Carmen y Javier podían ser reclamadas como parte del patrimonio matrimonial si probábamos que fueron adquiridas con dinero ganado durante el matrimonio. La firma de arquitectura de Roberto, que él creía que era solo suya, en realidad había sido financiada parcialmente con una herencia que yo recibí de mi padre años atrás, algo que él convenientemente olvidaba. Teníamos documentos bancarios que lo probaban. El doctor Ruiz sonrió cuando le mostré esos papeles. Esto cambia todo, dijo. La firma también es suya por derecho. Pero la venganza que planeaba iba más allá de lo legal y financiero. Quería que Roberto y su familia sintieran la humillación pública que ellos habían planeado para mí. Contraté a una especialista en relaciones públicas llamada Daniela, una mujer joven y brillante que entendió perfectamente lo que necesitaba. Ella me ayudó a crear perfiles en redes sociales, algo que nunca había tenido porque Roberto decía que era una pérdida de tiempo. Comenzamos a documentar mi nueva vida, mis clases para reactivar mi carrera legal, mis salidas con amigas que había descuidado durante años por dedicarme completamente a la familia. Yo estaba creando una narrativa de transformación y empoderamiento que contrastaría perfectamente con la revelación que vendría después. También tomé medidas para proteger emocionalmente a mis hijos. Sofía, con 14 años, ya sospechaba que algo andaba mal entre su padre y yo. Una noche entró a mi habitación y me preguntó directamente si nos íbamos a divorciar. La miré a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los míos, y decidí ser honesta hasta cierto punto. Le dije que papá y yo estábamos pasando por problemas, pero que sin importar lo que pasara, ella y Mateo siempre serían amados y protegidos. Le pedí que confiara en mí y que mantuviera esa conversación en secreto. Sofía era madura para su edad, había heredado mi inteligencia y mi capacidad de observación. Me abrazó y me dijo: sé que papá está haciendo algo malo, mamá. Te he visto llorar cuando crees que nadie te ve. En ese momento supe que no estaba luchando solo por mí, sino por enseñarles a mis hijos que nunca deben permitir que nadie los trate sin respeto. Mauricio, el investigador, me trajo información que ni siquiera había buscado pero que resultó ser oro puro. Camila no era la primera aventura de Roberto. Había tenido al menos 2 relaciones extramatrimoniales anteriores durante nuestro matrimonio. Una con una clienta hace 5 años, otra con una compañera de trabajo hace 3. Ambas mujeres habían terminado la relación porque Roberto les prometió dejar a su esposa pero nunca lo hizo. Mauricio logró contactar a una de ellas, una arquitecta llamada Verónica que aceptó dar un testimonio escrito de su affair con Roberto. Ella estaba molesta porque Roberto la había usado y descartado, y ahora veía la oportunidad de vengarse también. Las mujeres unidas somos una fuerza imparable. Financieramente, tomé mis propias precauciones. Abrí una cuenta bancaria secreta donde deposité dinero que fui ahorrando de las tarjetas de crédito que Roberto me había dado.
Pequeñas cantidades que él nunca notaría pero que sumadas llegaban a una cantidad considerable. También vendí algunas joyas que había heredado de mi madre, piezas que Roberto ni siquiera sabía que existían. Ese dinero me dio la independencia para pagar a mis abogados, al investigador, a la especialista en relaciones públicas, sin tener que pedirle nada a Roberto. Quería que cuando llegara el momento del golpe final, él entendiera que yo había sido completamente autónoma en mi venganza. Una tarde de diciembre, Roberto llegó a casa más tarde de lo usual. Venía con una sonrisa extraña en el rostro, casi culpable. Se sentó en la sala y me dijo que necesitábamos hablar. Mi corazón se aceleró, pensé que finalmente iba a confesarlo todo. Pero no. En lugar de eso, me dijo que había recibido una oferta de trabajo increíble en otra ciudad, una oportunidad que no podía rechazar. Quería que nos mudáramos todos en 3 meses. Lo miré sin parpadear y le pregunté si Camila iría también. La expresión de shock en su rostro fue casi cómica. ¿Quién es Camila?, tartamudeó. Sonreí fríamente y le dije, tu asistente de 26 años con la que has estado acostándote durante el último año. Esa Camila. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto intentó negarlo, luego minimizarlo, luego justificarlo. Las excusas salían de su boca como vómito verbal. Que yo lo había descuidado, que ya no era la mujer de la que se enamoró, que Camila lo entendía de formas que yo nunca podría. Escuché cada palabra con calma, sin interrumpir, grabando todo en mi teléfono que estaba discretamente sobre la mesa. Cuando terminó, le dije con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí, quiero el divorcio. Y quiero que salgas de esta casa mañana. Su rostro pasó de la culpa a la ira en segundos. Comenzó a gritar que la casa era suya, que todo era suyo, que yo no era nada sin él. Qué equivocado estaba. A la mañana siguiente, mientras Roberto dormía en el sofá después de una noche de discusiones, tomé a Sofía y Mateo y los llevé a casa de mi hermana. Les expliqué que papá y yo nos íbamos a separar, que no era culpa de ellos, que ambos los amábamos pero que a veces los adultos toman decisiones difíciles. Lloraron, especialmente Mateo que aún no entendía completamente la situación. Sofía me abrazó fuerte y susurró en mi oído, hazlo pagar, mamá. A sus 14 años, ya entendía más de lo que cualquier niña debería entender sobre traición y justicia. Cuando regresé a casa, Roberto había empacado algunas cosas y se había ido. Dejó una nota diciendo que se quedaría en un hotel mientras arreglábamos los detalles del divorcio, civilizadamente. Me reía al leer esa palabra. Civilizado. Como si hubiera algo civilizado en planear la destrucción financiera de tu esposa mientras te acuestas con una mujer 20 años menor. Esa noche, sola en la casa que había sido nuestro hogar, me permití llorar por última vez. Lloré por los años perdidos, por los sueños rotos, por la familia que ya no seríamos. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Vi a una guerrera. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que estaba a punto de dar el golpe más devastador que Roberto y su familia jamás podrían imaginar. El plan estaba listo. Los actores estaban en posición. Solo faltaba ejecutar. Y créeme, la ejecución sería perfecta. La primera semana de enero fue cuando decidí que era momento de comenzar la ofensiva. Roberto se había instalado en su apartamento con Camila, pensando que ahora podía vivir su romance libremente. Me enviaba mensajes fríos sobre los términos del divorcio, insistiendo en que él se quedaría con la casa y la mayor parte de los activos mientras yo recibiría una pensión razonable para mantener a los niños. La arrogancia en sus palabras me daba risa. Él realmente creía que yo aceptaría mansamente lo que él decidiera. Qué sorpresa le esperaba. El doctor Ruiz presentó la demanda de divorcio el lunes por la mañana en el juzgado familiar. Pero no fue una demanda ordinaria. Era un documento de 80 páginas que detallaba cada transferencia fraudulenta, cada activo oculto, cada movimiento financiero sospechoso que Roberto había hecho en los últimos 2 años. Incluía las grabaciones de audio como evidencia de conspiración familiar para cometer fraude. Incluía el testimonio de Verónica sobre las infidelidades previas. Incluía las fotografías y videos del investigador privado mostrando la relación con Camila. Pero lo más devastador era la petición, yo no solo quería el divorcio, quería la anulación de todas las transferencias de propiedad, compensación económica por los años que sacrifiqué mi carrera profesional,
custodia completa de los niños con régimen de visitas supervisadas para Roberto, y 50% de la firma de arquitectura. El doctor Ruiz me había advertido que era una demanda agresiva, pero yo no quería jugar a la defensiva. Quería destruirlos. La reacción fue inmediata y espectacular. El abogado de Roberto llamó al doctor Ruiz esa misma tarde, gritando sobre acusaciones infundadas y amenazando con contrademandas. El doctor Ruiz, con esa calma que solo dan décadas de experiencia, le respondió que esperara a ver toda la evidencia que presentaríamos en la corte antes de hacer amenazas vacías. Colgó el teléfono y me miró con una sonrisa. Están asustados, dijo. Eso es bueno. El miedo los hará cometer errores. Roberto intentó contactarme directamente, pero yo había bloqueado su número y solo me comunicaba con él a través de los abogados. Mauricio me informó que Roberto y su familia habían tenido una reunión de emergencia en casa de doña Carmen. Las cámaras y micrófonos que Mauricio había logrado colocar discretamente cerca de la propiedad captaron fragmentos de la conversación. Estaban en pánico. Doña Carmen gritaba que cómo era posible que yo tuviera evidencia de sus planes. Javier insistía en que había sido cuidadoso con las transferencias. Patricia lloraba diciendo que esto arruinaría la reputación de la familia. Y Roberto estaba furioso conmigo, llamándome términos despectivos que prefiero no repetir. No mostraban arrepentimiento por lo que habían hecho, solo rabia por haber sido descubiertos. Pero lo que Roberto no sabía era que mi venganza apenas estaba comenzando. La batalla legal era solo una parte del plan. Yo quería que sintiera la humillación pública que ellos habían planeado para mí. Daniela, mi especialista en relaciones públicas, había estado trabajando en eso. Creamos un blog donde documenté mi historia sin mencionar nombres específicos al principio, solo contando la experiencia de una mujer traicionada que decide recuperar su poder. Las publicaciones eran emotivas pero fuertes, inspiradoras. Hablaba sobre cómo había sacrificado mi carrera por la familia, cómo descubrí la traición, cómo decidí no ser víctima sino guerrera. El blog explotó en popularidad. Miles de mujeres compartían sus propias historias en los comentarios. Medios de comunicación comenzaron a contactarme para entrevistas. Yo aceptaba algunas, siempre manteniendo mi compostura, siempre enfocándome en el mensaje de empoderamiento femenino. La primera entrevista televisiva fue en un programa matinal de gran audiencia. La conductora, una mujer de 50 años llamada Patricia que había pasado por un divorcio similar, me recibió con empatía. Le conté mi historia en términos generales, sin revelar identidades pero dando suficientes detalles para que fuera impactante. Hablé sobre la conspiración familiar, sobre cómo las transferencias fraudulentas, sobre la otra mujer. Las cámaras capturaron las lágrimas de mujeres en la audiencia que se identificaban con mi historia. Al final del programa, la conductora me abrazó y dijo algo que resonó con millones: esta es la historia de tantas mujeres que han sido desechadas y traicionadas. Pero también es una historia de justicia y empoderamiento. Gracias por tu valentía. El programa fue viral. Fragmentos circulaban en todas las redes sociales. Mi blog recibió millones de visitas. Y aunque no había mencionado a Roberto por nombre, la gente en nuestra ciudad comenzó a atar cabos. Roberto era arquitecto conocido, yo había sido abogada antes de casarme, teníamos 2 hijos. No fue difícil para quienes nos conocían darse cuenta de quién era yo. Los colegas de Roberto comenzaron a tratarlo diferente. Algunos clientes cancelaron proyectos. Su reputación profesional estaba recibiendo golpes que ningún dinero podría reparar. Doña Carmen intentó contraatacar. Dio entrevistas a medios sensacionalistas pintándome como una mujer vengativa y mentirosa. Dijo que yo había abandonado a mi familia emocionalmente, que Roberto había buscado consuelo en otra mujer porque yo era fría y distante. Llamó a Camila, una dulce joven que ama genuinamente a Roberto. Fue un error garrafal. La opinión pública no le creyó. Las mujeres especialmente la atacaron en redes sociales, señalando cómo defendía a su hijo infiel mientras culpaba a la esposa traicionada. Algunos comentaristas feministas escribieron artículos enteros analizando cómo la toxicidad de madres que protegen a hijos abusivos perpetúa ciclos de violencia contra mujeres. Doña Carmen tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales por el acoso digital que recibió. Mientras tanto, en la corte, el doctor Ruiz estaba ganando cada moción. Un juez ordenó congelar todas las cuentas bancarias sospechosas hasta que se resolviera el caso.
Las propiedades transferidas a nombre de doña Carmen y Javier fueron bloqueadas y puestas bajo custodia judicial. Roberto tuvo que contratar a un equipo de 4 abogados para defenderse, gastando una fortuna que no podía permitirse ahora que sus activos estaban congelados. Comenzó a entender que esta no sería la separación fácil y rápida que había planeado. Esto sería una guerra larga y costosa que él estaba perdiendo. Camila, la pobre Camila, comenzó a mostrar su verdadera cara cuando las cosas se pusieron difíciles. Mauricio me informó que había tenido varias peleas con Roberto sobre dinero. Ella había esperado mudarse a una mansión y vivir una vida de lujo, no estar en un apartamento rentado mientras Roberto gastaba todo su dinero en abogados. Las fotografías que Mauricio capturó mostraban a una Camila muy diferente de la amante apasionada de meses atrás. Se veía estresada, enojada, desilusionada. El investigador incluso logró grabarla hablando por teléfono con una amiga, quejándose de que Roberto no era tan rico como ella pensaba y que estaba considerando dejarlo. La ironía era deliciosa. Pero el golpe maestro, la pieza de resistencia de mi venganza, aún estaba por venir. Y llegó en forma de una auditoría fiscal. Verás, mientras investigaba las finanzas de Roberto, descubrí algo interesante. Su firma de arquitectura había estado evadiendo impuestos durante años. Javier, su hermano contador, había creado un sistema elaborado de facturas falsas y deducciones fraudulentas. Tenía toda la evidencia documentada. El doctor Ruiz me aconsejó que presentara esta información a las autoridades tributarias. Será devastador para ellos, me advirtió. No solo perderán el caso de divorcio, enfrentarán cargos criminales. Le dije que procediera. La denuncia fue presentada de forma anónima pero con toda la evidencia necesaria. Una semana después, inspectores de Hacienda llegaron a la firma de arquitectura de Roberto con una orden de auditoría completa. Confiscaron computadoras, documentos, registros contables. Roberto llamó a mi abogado desesperado, rogando que detuviera esto. El doctor Ruiz le respondió fríamente que él no tenía nada que ver con la auditoría fiscal, que aparentemente había sido iniciada por una denuncia anónima basada en irregularidades detectadas. Técnicamente era verdad. Yo había sido la denunciante, pero nadie podía probarlo. Javier fue el primero en quebrarse bajo la presión. Cuando los auditores comenzaron a hacer preguntas específicas sobre transacciones que él sabía eran fraudulentas, entró en pánico. Contrató a su propio abogado y comenzó a negociar con las autoridades, ofreciendo cooperar a cambio de clemencia. Eso significaba que testificaría contra Roberto si era necesario. La familia que había estado tan unida en mi destrucción ahora se estaba traicionando entre ellos para salvar sus propios pellejos. Era poético. La presión sobre Roberto era insoportable. Estaba perdiendo la batalla legal del divorcio, enfrentaba una auditoría fiscal que podría resultar en cargos criminales, su reputación profesional estaba destrozada, Camila lo estaba dejando, y su familia lo culpaba por todo el desastre. Una tarde, violando la orden de no contacto directo, Roberto apareció en la casa. Yo estaba sola, los niños aún estaban en el colegio. Abrí la puerta y lo encontré llorando, algo que no había visto en los 15 años de matrimonio. Me rogó que detuviera todo, que lo perdonara, que podíamos empezar de nuevo. Dijo que Camila no significaba nada, que yo era el amor de su vida, que había cometido el peor error de su existencia. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez amé, y no sentí nada excepto una satisfacción fría. Le dije que era demasiado tarde, que había quemado todos los puentes cuando decidió conspirar con su familia para destruirme. Le recordé cada conversación que había grabado, cada documento que había descubierto, cada mentira que me había dicho. Le dije que ahora entendía lo que significaba la justicia real. No era solo recuperar lo que me pertenecía económicamente, era asegurarme de que él y su familia pagaran por cada humillación que habían planeado para mí. Le pedí que se fuera antes de que llamara a la policía por violar la orden de no contacto. Se fue, destrozado, y yo cerré la puerta sintiendo que finalmente estaba recuperando mi poder. Esa noche recibí una llamada del doctor Ruiz con noticias extraordinarias. El equipo legal de Roberto había solicitado una reunión para discutir un acuerdo extrajudicial. Estaban listos para negociar. Los tenemos contra las cuerdas, dijo el doctor Ruiz con satisfacción evidente en su voz. Ahora es cuando decidimos qué tan misericordiosa quieres ser. Le dije que no quería misericordia, quería justicia completa. Preparamos nuestra propuesta para la reunión, y créeme,
no dejamos nada al azar. ¿Piensas que ya viste todo? Espera hasta descubrir cómo terminó esta historia y cómo la justicia finalmente se sirvió fría, muy fría. La reunión para negociar el acuerdo se llevó a cabo en una sala de conferencias impersonal en el centro de la ciudad. Era un martes por la mañana, y la tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. De un lado de la mesa estaban Roberto y su equipo de 4 abogados, todos con expresiones graves y portafolios llenos de documentos. Del otro lado estábamos el doctor Ruiz, Marcela, quien me acompañaba como soporte legal adicional, y yo. Vestía un traje sastre azul marino que me hacía ver profesional y poderosa, nada de la esposa sumisa que Roberto recordaba. Roberto evitó mi mirada durante los primeros minutos. Se veía terrible, con ojeras profundas y una barba de varios días. Había perdido peso y su traje arrugado evidenciaba que no estaba durmiendo bien. Sus abogados comenzaron la reunión con una propuesta que ellos consideraban generosa. Roberto me cedería la casa familiar y una pensión alimenticia considerable para los niños. Él se quedaría con la firma de arquitectura y las propiedades de inversión. Los activos se dividirían 50-50 después de excluir la firma. Me ofrecían también una cláusula de confidencialidad donde yo me comprometería a no hablar públicamente sobre el divorcio o las circunstancias que lo rodearon. El doctor Ruiz ni siquiera se molestó en tomar notas. Cuando terminaron, se reclinó en su silla y sonrió de esa manera que sabía significaba problemas para el otro lado. Abrió su portafolio y sacó un documento de varias páginas. Nuestra contrapropuesta era significativamente diferente. Primero, yo quería 60% de todos los activos matrimoniales, incluyendo 60% de la firma de arquitectura. Segundo, custodia completa de Sofía y Mateo con régimen de visitas supervisadas para Roberto hasta que completara terapia familiar certificada. Tercero, Roberto debía pagar una compensación económica por los 15 años que sacrifiqué mi carrera profesional para dedicarme a la familia, una suma calculada en base a lo que habría ganado como abogada en ese tiempo ajustado por inflación. Cuarto, todas las transferencias fraudulentas a nombre de su madre y hermano serían anuladas y esos bienes revertidos al patrimonio matrimonial. Quinto, absolutamente ninguna cláusula de confidencialidad, yo mantendría mi derecho a contar mi historia como quisiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno de los abogados de Roberto comenzó a objetar, diciendo que nuestras demandas eran ridículas y que ningún juez las aprobaría. El doctor Ruiz lo interrumpió suavemente. Deslizó una carpeta a través de la mesa que contenía copias de toda la evidencia que habíamos recopilado, incluyendo las grabaciones de las conversaciones familiares donde planeaban mi destrucción financiera, los documentos de las transferencias fraudulentas, y lo más devastador, el reporte preliminar de la auditoría fiscal que mostraba evasión de impuestos por más de $500,000 en los últimos 5 años. Si este caso va a juicio, dijo el doctor Ruiz con calma mortal, no solo perderán el caso de divorcio. Roberto y su hermano Javier enfrentarán cargos criminales por fraude fiscal. La firma será multada y probablemente cerrada. La reputación de toda la familia Moreno quedará destruida permanentemente. Así que les sugiero que reconsideren nuestra propuesta. Roberto finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos fue derrota total. Susurró algo a sus abogados, quienes pidieron un receso para consultar con su cliente en privado. Salieron de la sala dejándonos solos. Marcela me apretó la mano bajo la mesa. «Lo lograste», susurró. El doctor Ruiz revisaba sus notas con expresión satisfecha. Yo simplemente miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, sintiendo una mezcla de triunfo y melancolía. Esta victoria había costado mi matrimonio, la estabilidad de mis hijos, años de mi vida. Pero era necesaria. Era justicia. Cuando regresaron media hora después, Roberto se veía como si hubiera envejecido 10 años. Su abogado principal habló con voz cansada. Aceptaban casi todos nuestros términos con algunas modificaciones menores. En lugar de 60% de los activos, negociaron 55%. La compensación por carrera sacrificada sería pagada en cuotas durante 5 años en lugar de una suma global. Y en cuanto a la firma de arquitectura, Roberto propuso algo inesperado. En lugar de que yo tomara 60% de participación, él compraría mi parte a valor de mercado durante los próximos 3 años. Esto le permitiría mantener el control operativo mientras yo recibía el valor monetario completo. El doctor Ruiz me miró esperando mi respuesta. Consideré la propuesta.
Realmente no tenía interés en administrar una firma de arquitectura, solo quería asegurarme de recibir lo que me correspondía. Asentí. Acepto con una condición, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Quiero que Roberto firme una declaración pública reconociendo la infidelidad y admitiendo que intentó defraudarme financieramente. No necesito que sea publicada inmediatamente, pero quiero tenerla en caso de que él intente difamarme en el futuro. Los abogados de Roberto protestaron vehementemente. Era una admisión de culpa que podría usarse en su contra en múltiples contextos. Pero Roberto levantó la mano para silenciarlos. Me miró directamente por primera vez en la reunión y dijo con voz quebrada, acepto. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que causé. En ese momento vi un destello del hombre del que me había enamorado años atrás, antes de que la arrogancia y la familia tóxica lo corrompieran. Pero ese destello desapareció rápidamente. Ya no importaba. El pasado estaba muerto. Solo importaba asegurar el futuro para mis hijos y para mí. Los siguientes días fueron un torbellino de firmas de documentos y trámites legales. El acuerdo de divorcio fue presentado ante el juez, quien lo aprobó rápidamente dada la evidencia presentada y el hecho de que ambas partes habían llegado a un acuerdo. Las transferencias fraudulentas fueron anuladas oficialmente. Doña Carmen y Javier tuvieron que devolver las propiedades que Roberto había puesto a sus nombres. La auditoría fiscal continuó, pero Roberto llegó a un acuerdo con las autoridades tributarias para pagar las cantidades adeudadas más multas e intereses a cambio de evitar cargos criminales. Le costaría una fortuna, pero al menos no iría a prisión. Camila, como era predecible, dejó a Roberto apenas se hizo público el acuerdo de divorcio. Mauricio me envió fotos de ella saliendo del apartamento con sus maletas, subiendo a un auto con otro hombre. Investigué un poco y descubrí que su nuevo novio era un empresario millonario de 50 años. Camila claramente había aprendido que los hombres casados de mediana edad con problemas financieros no eran una buena inversión. Me dio risa su oportunismo tan transparente. Roberto se había quedado solo, exactamente como merecía. La custodia de los niños fue probablemente la parte más dolorosa de todo el proceso. Sofía y Mateo tuvieron que testificar ante un psicólogo infantil sobre sus preferencias. Ambos expresaron que querían vivir conmigo, pero también querían mantener relación con su padre. El juez ordenó custodia completa para mí con régimen de visitas para Roberto cada 2 fines de semana y miércoles por la tarde, condicionado a que asistiera a terapia familiar. Roberto aceptó todo sin protestar. Creo que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a su esposa y su dinero, había perdido la presencia diaria de sus hijos, el respeto de la comunidad y su paz mental. El día que firmamos los papeles finales del divorcio fue extrañamente anticlimático. No hubo drama, no hubo lágrimas. Solo 2 personas que alguna vez se amaron firmando documentos que formalizaban el fin de su vida juntos. Cuando salí del juzgado, respiré profundamente. El aire frío de febrero llenó mis pulmones y sentí algo que no había sentido en meses: libertad. Era oficialmente Isabella Moreno otra vez, no la señora de Roberto. Era dueña de mi propia vida, de mi propio futuro, de mi propio destino. Marcela me había ofrecido formalmente una posición en su bufete de abogados, y yo había aceptado. Comenzaría en un mes, especializándome en derecho familiar y casos de divorcio. Quería usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Mi historia se había vuelto viral en redes sociales, y recibía cientos de mensajes diarios de mujeres pidiéndome consejo, contándome sus propias historias de traición y abuso. Me di cuenta de que mi dolor podía transformarse en propósito. Pero mi venganza aún no estaba completa. Había una última pieza que necesitaba ejecutar, y sería la más satisfactoria de todas. 3 meses después del divorcio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Me había mudado con Sofía y Mateo a un apartamento moderno en una zona mejor de la ciudad, más cerca del bufete donde ahora trabajaba. Los niños se estaban adaptando bien a la nueva rutina. Sofía incluso me dijo que estaba orgullosa de mí por ser fuerte y no permitir que su padre me destruyera. Mateo, aunque más joven, también mostraba señales de entender que a veces los adultos necesitan separarse para ser felices. Las visitas con Roberto eran cordiales pero distantes. Él había comenzado la terapia como ordenó el juez, y según la terapeuta familiar, estaba haciendo progresos en reconocer sus errores. Mi carrera legal estaba despegando más rápido de lo esperado.
El primer caso que tomé en el bufete de Marcela fue de una mujer llamada Patricia, 52 años, cuyo marido la había dejado por su secretaria después de 25 años de matrimonio. La historia era dolorosamente familiar. Usando las estrategias que había desarrollado en mi propio caso, logramos conseguirle un acuerdo excepcional que la dejó financieramente segura por el resto de su vida. Patricia lloró de agradecimiento cuando firmamos el acuerdo. Me salvaste la vida, me dijo. No solo económicamente, sino emocionalmente. Me mostraste que puedo ser fuerte. Esos momentos hacían que todo el dolor hubiera valido la pena. Mi blog sobre empoderamiento femenino y recuperación después del divorcio había crecido exponencialmente. Tenía más de 500.000 de seguidores en redes sociales. Editoriales me contactaban para escribir un libro sobre mi experiencia. Programas de televisión me invitaban como experta en temas de divorcio y derechos de las mujeres. Me había convertido en una voz pública para mujeres traicionadas que buscaban justicia. Y lo más importante, había convertido mi dolor en poder, mi victimización en victoria. Pero la pieza final de mi venganza llegó de una forma inesperada. Una tarde, recibí una llamada de un periodista de investigación llamado Miguel. Estaba trabajando en un reportaje sobre fraude fiscal en empresas medianas y había encontrado información sobre la firma de arquitectura de Roberto. Quería saber si yo estaría dispuesta a hablar sobre lo que había descubierto durante mi proceso de divorcio. Le dije que consideraría su solicitud y consulté con el Dr. Ruiz. Él me recordó que el acuerdo de divorcio no incluía cláusula de confidencialidad precisamente para momentos como este. Yo era libre de hablar. La entrevista con Miguel duró 3 horas. Le conté todo con detalles meticulosos, mostrándole documentos que respaldaban cada afirmación. Le hablé no solo de Roberto sino de todo el sistema de corrupción que su familia había construido. Las empresas fantasma que Javier manejaba, las propiedades adquiridas con dinero no declarado, los contratos de construcción ganados mediante sobornos. Miguel tomaba notas frenéticamente, sus ojos brillando con la emoción de un periodista que sabe que está destapando algo grande. Me prometió que manejaría la información con integridad periodística y que verificaría todo antes de publicar. El reportaje salió publicado 2 meses después en uno de los periódicos más importantes del país. Ocupó 6 páginas completas con fotografías, documentos escaneados y gráficos explicativos. El titular era devastador: arquitecto prominente y familia involucrados en red de fraude fiscal y corrupción, exesposa expone años de engaños. El artículo detallaba todo meticulosamente, desde las infidelidades de Roberto hasta el esquema complejo de evasión de impuestos que él y su familia habían operado durante años. Incluía entrevistas con otras víctimas de sus negocios turbios, contratistas que habían sido estafados, clientes que habían pagado sobornos sin saberlo. La reacción fue explosiva. El artículo se volvió viral inmediatamente. Las autoridades fiscales, que habían cerrado su investigación después del acuerdo con Roberto, la reabrieron ante la presión pública. La Asociación de Arquitectos inició un proceso disciplinario que podría resultar en la revocación de la licencia profesional de Roberto. Varios clientes presentaron demandas civiles. La firma de arquitectura que Roberto tanto amaba, su orgullo y pasión, estaba al borde del colapso total. Doña Carmen intentó dar entrevistas defendiendo a su hijo, pero solo empeoró las cosas. Sus declaraciones arrogantes sobre cómo todos los empresarios hacen cosas así, y como yo era una mujer resentida destruyendo a un buen hombre, provocaron indignación masiva. Grupos feministas organizaron protestas frente a su casa. Sus amigas del club social la abandonaron. Javier, intentando salvar su pellejo, testificó contra Roberto en la investigación renovada, admitiendo su participación pero alegando que Roberto era el cerebro de todo. La familia que había estado tan unida en conspirar contra mí ahora se traicionaba mutuamente desesperadamente tratando de sobrevivir. Roberto me llamó una noche, violando nuevamente las reglas de contacto limitado. Estaba borracho y llorando. Me gritó que lo había destruido completamente, que había ido demasiado lejos, que su vida estaba arruinada. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Roberto, tú destruiste tu propia vida cuando decidiste traicionarme y conspirar para robarme lo que me pertenecía. Yo solo me aseguré de que recibieras exactamente lo que merecías. Cada consecuencia que estás enfrentando es el resultado directo de tus propias acciones. Yo simplemente me negué a ser tu víctima silenciosa. Colgué el teléfono y lo bloqueé permanentemente. Esa fue la última conversación que tuvimos.
6 meses después, la firma de arquitectura de Roberto se declaró en bancarrota. Las multas fiscales, las demandas civiles y la pérdida de clientes habían sido demasiado. Roberto tuvo que vender las participaciones que le quedaban por una fracción de su valor real para pagar deudas. Irónicamente, el comprador principal fue una firma donde yo tenía contactos, y me aseguré de que ofrecieran el precio más bajo posible. Roberto terminó trabajando como empleado en una firma más pequeña, ganando una fracción de lo que solía ganar, viviendo en un apartamento modesto, conduciendo un auto usado. Su caída desde arquitecto exitoso y respetado hasta empleado común fue completa y pública. Mientras tanto, yo prosperaba. Mi libro, De víctima a victoriosa, mi batalla contra la traición y el fraude, se convirtió en bestseller nacional. Las regalías me dieron seguridad financiera adicional más allá del acuerdo de divorcio. Fui invitada a dar charlas en universidades sobre derechos de las mujeres y justicia en casos de divorcio. Abrí mi propio bufete especializado en derecho familiar con enfoque en proteger a mujeres en procesos de divorcio complicados. Contraté a 3 abogadas jóvenes y brillantes que compartían mi pasión por la justicia. Sofía, ahora con 16 años, había decidido que quería estudiar derecho como yo. Mateo, con 13, era un niño feliz y bien ajustado a pesar de todo. Una tarde, un año después del divorcio, estaba en mi oficina revisando documentos de un nuevo caso cuando recibí un correo electrónico inesperado. Era de Camila, la mujer con la que Roberto me había engañado. El asunto decía simplemente, disculpas y agradecimiento. Con curiosidad, lo abrí. Camila escribía que había pasado el último año reflexionando sobre sus acciones. Se disculpaba por su papel en la destrucción de mi matrimonio, reconociendo que había sido egoísta e inmadura. Pero también me agradecía. Dijo que ver cómo yo había enfrentado la traición con fuerza y dignidad la había inspirado a cambiar su propia vida. Había regresado a la universidad para terminar su carrera, había dejado de buscar hombres ricos que la mantuvieran y estaba construyendo su propia independencia. Terminaba diciendo, usted me mostró que las mujeres no necesitamos hombres que nos salven. Necesitamos salvarnos a nosotras mismas. Leí el correo varias veces. Parte de mí quería ignorarlo, borrarlo y seguir adelante sin reconocer su existencia. Pero otra parte, la parte que había crecido durante este proceso, reconoció que su transformación también era una victoria. Le respondí brevemente, acepto tu disculpa. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Que sea una vida construida sobre tu propia fuerza, no sobre los hombros de otros. Fue catártico cerrar ese capítulo con gracia en lugar de amargura. El segundo aniversario de mi divorcio lo celebré con una fiesta pequeña en mi apartamento. Invité a Marcela, al doctor Ruiz, a Daniela, a las abogadas de mi bufete, y a las amigas que me habían apoyado durante los momentos más oscuros. Sofía y Mateo también estaban allí, sonriendo y riendo. Brindamos no por la destrucción de Roberto, sino por mi renacimiento. Por la mujer que había sido enterrada durante años bajo el rol de esposa sumisa y que finalmente había emergido más fuerte, más sabia, más poderosa. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños estaban dormidos, me paré frente al espejo de mi habitación. Miré a la mujer reflejada allí y apenas la reconocí como la misma persona que había sido 2 años atrás. Esta mujer tenía ojos que brillaban con confianza. Tenía una postura erguida que irradiaba poder. Tenía cicatrices, sí, pero eran cicatrices de batalla que había ganado. Sonreí a mi reflejo y susurré, lo lograste. Tomaste la peor traición de tu vida y la convertiste en tu mayor triunfo. Los meses siguientes trajeron más victorias. Mi bufete ganó un caso importante que sentó precedente legal sobre división de activos en casos de infidelidad comprobada. Fui nominada para un premio de derechos de las mujeres por mi trabajo en casos de divorcio. Sofía fue aceptada en un programa de verano para estudiantes de secundaria interesados en derecho. Mateo ganó un concurso de escritura en su escuela con un ensayo titulado, Mi mamá, mi heroína. La vida no era perfecta, pero era mía. Completamente mía. Roberto intentó contactarme una última vez, 6 meses antes de que terminara de escribir esta historia. Me envió una carta manuscrita, entregada a través de su abogado. En ella, finalmente asumía responsabilidad completa por sus acciones. Se disculpaba no solo por la infidelidad sino por la conspiración para robarme, por los años de tomarte por garantizado, por permitir que su familia me maltratara. Escribió, Isabella, destruí lo mejor que me pasó en la vida.
No espero tu perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que tu fuerza me enseñó una lección que aprenderé por el resto de mi vida. Nunca subestimes a una mujer inteligente que decide defenderse. Espero que tus hijos vean en ti el ejemplo de dignidad y justicia que yo nunca pude ser para ellos. Guardé la carta en un cajón sin responder. No porque fuera cruel, sino porque finalmente había llegado a un punto donde su arrepentimiento o falta de él ya no afectaba mi paz. Había cerrado ese capítulo de mi vida completamente. Roberto era ahora solo el padre de mis hijos, nada más. No le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien. Simplemente había dejado de ser relevante en mi narrativa emocional. Hoy, 3 años después de ese martes de octubre cuando encontré el mensaje que cambió todo, puedo decir con honestidad que la venganza que tomé fue exactamente lo que necesitaba. No fue solo por el dinero o la justicia legal, aunque ambos fueron importantes. Fue por recuperar mi dignidad, mi autorrespeto, mi poder. Fue por enseñarles a mis hijos que nadie tiene derecho a maltratarte, sin importar cuánto tiempo lleven en tu vida. Fue por demostrarme a mí misma que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. ¿La venganza fue dulce? No exactamente. Fue necesaria. Fue justa. Fue empoderante. Pero también fue dolorosa, agotadora y costosa emocionalmente. No le recomendaría a nadie buscar venganza por venganza. Pero sí recomendaría a toda mujer traicionada que se defienda con todo lo que tiene, que no acepte ser víctima, que use la ley y la verdad como sus armas más poderosas. Tomé la decisión final aquella noche hace 3 años, y nadie puede cambiar lo que pasó después de eso. La justicia fue servida, no por un sistema perfecto sino por una mujer que se negó a rendirse. Mi historia terminó no con amargura sino con triunfo. No perfecta pero completamente mía. Y eso, querida lectora o lector que ha seguido esta historia hasta el final, es más valioso que cualquier venganza. Es libertad. Es dignidad. Es poder. Es justicia. Es vida. ¿Te gustó esta historia de justicia y transformación? Entonces no puedes perderte más historias como esta, donde mujeres traicionadas se convierten en guerreras y la justicia finalmente prevalece. Comenta abajo, ¿cuál sería tu reacción si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Tu historia importa y quiero escucharla. Cada comentario que dejas ayuda a otras mujeres a sentirse menos solas en sus batallas. No te olvides de dar like y compartir este video para que más personas vean cómo la dignidad y la justicia pueden triunfar sobre la traición y el engaño. Cada vez que compartes esta historia, estás empoderando a otra mujer que podría estar pasando por lo mismo. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo. Tenemos muchas más historias impactantes de mujeres que se negaron a ser víctimas y se convirtieron en victoriosas. Historias reales de venganza, justicia y empoderamiento te están esperando. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda, nunca eres demasiado débil para defenderte y nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Si estás pasando por una situación similar, busca ayuda legal, rodéate de personas que te apoyen, y nunca permitas que alguien te convenza de que mereces menos de lo que vales. Ahora es tu turno. ¿Qué harías tú en busca de justicia? ¿Cómo te defenderías si estuvieras en esta situación? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantente fuerte, mantente digna, y nunca dejes que nadie apague tu luz. Hasta la próxima, guerreras y guerreros de la justicia.